adelantar para que lo veáis incluso de la tabla comparativa que os hice llegar de obras y reformas. Hay tres versiones de producto de obras y reformas. Tenemos lo que es la versión emprendedor, la versión más sencillita, que es una versión monopuesto. Y en este caso, bueno, pues se comercializan lo que son las tres, tanto en versión PC como en cloud, como os decía. Y esta en particular está muy enfocada, bueno, pues a cualquier autónomo emprendedor que empieza con una empresa del gremio de las reformas, de lo que es de la construcción, y que básicamente lo que hace el programa es acotar la generación de presupuesto y factura de obra. Entonces, para arrancar, cualquier emprendedor autónomo le va a ser de utilidad esta versión emprendedor, muy sencillita. Como veréis, también una cuestión importante que siempre reseñamos y que esto es crítico para el sector de las reformas, todos los usuarios o todas las empresas de la construcción siempre tienen la intención de trabajar con bases de precios en punto BC3. Esto muy rápidamente, ¿qué es? Una base de datos o con la extensión BC3 es una base de datos estructurada, normalizada, que toda la gente del sector conoce. También se conoce como formato FIEBDC, y lo que hace es que no es un simple Excel, sino que incluso en una hoja, una base de datos, integramos lo que es dentro de esa base de datos partidas materiales, escandallos. Es una base de datos muy elaborada, muy técnica en ese aspecto. Entonces, el sector del gremio lo más común es que pida que importe nuestro programa, gente, este tipo de base de datos. Es como si nos piden un CSV, un XLM, o pues lo mismo. Lógicamente, la gente del gremio crítico es, lógicamente, trabajar con ese tipo de extensión o formato de fichero. Y nuestro programa, por supuesto, lo hace. Y en versiones más extensas, como la versión experto, por ejemplo, podríamos importar, ¿por qué no?, hasta un presupuesto en este tipo de extensión, en formato BC3. ¿Vale? A partir de ahí, pues podemos migrar, podemos pasar a la versión desarrollo. La versión desarrollo es, en este caso, también es monousuario, por así decirlo, y lo que va a sumar respecto a la versión emprendedor es todo el ciclo comercial de ventas. Es decir, ya no únicamente se limita a presupuesto y a factura, sino que abordamos lo que es toda la gestión documental de ventas. Es decir, presupuesto, pedido, albarán, factura rectificativa, todo el circuito de ventas. Y aparte, lo que también sumaría esta aplicación es la posibilidad de integrar lo que son seguimientos de obra simplificado. El seguimiento de obra simplificado, que en su última función de este programa lo destaco, es como crear, por ejemplo, una especie de presupuesto de referencia sobre el cual vamos a cruzar la propia evolución de este proyecto o de lo que es la propia obra. Es decir, parto de unas necesidades iniciales de obra con una serie de consumos, pues no sé, tantos ladrillos, un número de horas de operario. Y luego lo que hago es cruzarlo con la realidad de la propia obra en sí, lo que se ha ido desarrollando. Pues mira, de los 100 ladrillos que tenía consumidos o pendientes de consumir, he consumido 50 o 150. En esa variación sabremos las desviaciones. Entonces, la versión desarrollo nos permite este tipo de análisis de avance de obra y, bueno, pues sería un seguimiento de obra simplificado. Y respecto a la versión superior, la versión experto ya aborda lo que son todos los módulos de gestión del programa, como puede ser toda la gestión de mis clientes, como es lógico, con su circuito de ventas completo, como hablábamos, presupuesto, pedido, la factura, la gestión ya en este caso de proveedores, puesto que la versión desarrollo no lo incluye. Es decir, la versión de experto suma la gestión de proveedores con todo el circuito comercial de compras. Es decir, albaranes, pedidos, facturas de proveedores o subcontratas, todo eso lo sumamos a la versión experto. Y también lo que es ya la gestión, en este caso, de almacén stock o multialmacén también, por supuesto. Es decir, todo lo que supone la gestión de la rotación de artículos, consumos, lo que son reaprovisionamientos, todo eso, como ya incluimos la gestión de proveedores y lo que es la gestión de almacén stock, ya la versión, en este caso, experto, ya incluye esa gestión y control. ¿Vale? A partir de ahí, lo que es toda la gestión, como decía, documental de almacén stock, inventarios, gestión de compras-ventas, el tema muy importante, y reseño este punto, el tema de la gestión de los proyectos, porque esto, como os decía, también es un avance más sobre lo que es la gestión de mi empresa y mis documentos, ¿no? Es decir, la gestión de proyectos, para que nos hagamos una idea, es como una especie como de carpeta, de dossier, el cual aglutina toda la información de una obra en particular, y a partir de ese dossier o carpeta se abre, lógicamente, toda la documentación que he vinculado para esa misma obra, de documentos de venta, documentos de compra, ya sea referenciado o vinculando albaranes, pedidos, facturas, gestión de lo que son los cobros, lo que es la gestión de consumo de stock, los seguimientos de obra. Es decir, esa carpeta o ese proyecto va a llevar o aglutinar toda esa información, y a partir de ella luego podré hacer un análisis de la rentabilidad de obra. Oye, pues en este caso, ¿cuánto consumí de este artículo o cuánto
facture las desviaciones, cuánto me pasé del proyecto inicial o del presupuesto inicial para saber en sí dónde he perdido dinero. Es decir, la gestión de proyectos abarcaría todo eso. Entonces, por simplificar esta información, como decía, hay 3 versiones del programa de obras y reformas: Emprendedor, Desarrollo y Experto, ambas comercializables en entorno PC con adquisición y en entorno, en este caso, Cloud o versión SaaS. Y que, bueno, pues si hablamos de usuarios red, sería siempre a partir de la versión experto la comercializable para trabajar con multipuesto, por así decirlo. Multipuesto en la versión PC y multiusuario en la versión, en este caso, SaaS o versión Cloud. Si queréis, como ya son mi 8, paso directamente a la aplicación de... Sí, Fer, antes de empezar, Sí. ¿podrías registrar el webinar, por favor? Lo estoy grabando, lo que es el... Perfecto, ok. Sí. Luego os pasaré la grabación para que la podáis ver y, bueno, cualquier punto que haya quedado pendiente lo podéis revisar, y si ya sabéis, si hay cualquier duda, me comentáis y os echo una mano. Entonces, como os decía, en sí esta es la aplicación de obras y reformas. Sí es verdad que lo que es el look que tiene va acorde a la versión, es decir, es una versión Delphi. Y esta versión, pues puede ser que tenga a lo mejor 20 años, sí. Lo que pasa es que es una versión que está muy depurada, muy trabajada, y que es una aplicación muy estable. O sea, si habéis trabajado con Delphi sabéis que, bueno, pues es una aplicación que, bueno, pues es robusta, funciona bajo SQL Server, no va a dar ningún tipo de problema a la hora de importar masivamente lo que son, como os decía, artículos, crear documentos de venta, trabajar a través de multipuesto sobre la aplicación. Pero bueno, nos quedaba un poquito ese toque de cara, de actualización, y ya os digo que en los próximos meses, esperemos acotarlo en 2020, estaremos con la versión .NET, la que ya conocéis de gestión comercial, con ese entorno y ese look de trabajo. Para daros una visión rápida de lo que es el programa, cuando accedemos a la aplicación siempre lo que hace es el resumen, nos hace lo que es una simple fotografía de lo que es la empresa para situarnos en cuanto a cuál es el estado financiero de la empresa, es decir, últimos documentos de venta, últimos documentos de compra, la gestión de impagados, para que, bueno, pues con estos factores podamos rápidamente saber dónde está la actividad de la empresa, ¿no? Estadísticas de venta, de compra. Esto en sí es como os decía, fotografía, es una visión rápida de lo que es el estado financiero de la empresa y los últimos documentos emitidos, por supuesto, pero que tiene interacción, que tiene operatividad. Es decir, si yo me sitúo sobre cualquier documento, podría simplemente abrirlo. Con hacer un clic, abre lo que es el documento y ves la información de ese documento en cuestión. No es la finalidad que trabajéis para el resumen, pero sí es verdad que os da una visión rápida de, oye, controlo todo desde pantalla. Santiago, buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Bueno, Santiago, si me escuchas bien, perfecto. Bueno, pues sí, continúo con el webinar. Como os decía, en este caso es el panel resumen de la aplicación. La forma de situarme en cuanto a lo que es la aplicación, en cuanto a lo que es el uso diario, sí es verdad que siempre hago hincapié en esta parte lateral derecha. Es decir, favoritos lo que hace es aglutinar todas las funciones de la aplicación, es decir, todo lo que son funciones de acceso rápido. Entonces, por aquí, como veis, su menú estático siempre va a ser el mismo, no va a cambiar, y bueno, pues va a ser un menú el cual aglutina pues la generación de un presupuesto, generación de una factura, lo que es listar los documentos de venta, compra, stock. Es decir, es un menú que simplifica la actuación del programa, puesto que tiene muchas funciones e intenta aglutinarlo en una sola región de trabajo en la aplicación, parte lateral derecha. Por supuesto que hay muchas más funciones y todas ellas se pueden ver en la parte superior. Es decir, en ver, datos, procesos. Tengo todas las funciones de la aplicación que incluso, como veis aquí ahora mismo, en pantalla, en la parte superior, yo incluso podía establecer mediante iconos cualquier función del programa. Es decir, si a lo mejor yo quiero personalizar esta banda de iconos, podría hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Simplemente es en este botón. Sumamos lo que es, a partir de este botón, sumamos lo que es cualquier función del programa mediante lo que son iconos de acceso rápido. ¿Qué queréis en este caso personalizar un icono? Pues simplemente personalizar, y desde aquí buscáis cualquier comando o función de la aplicación y lo podríamos sumar dentro de lo que es el programa. Si, por ejemplo, queremos sumar, por ejemplo, elementos por ejemplo, histórico, pues podríamos simplemente soltarlo sobre cualquier área de la parte superior y volcaríamos esta función de acceso rápido. Entonces, como decíamos, por simplificar, y bueno que hemos empezado ya con la demo rápida de producto, que no hemos avanzado tampoco mucho, comentaros, parte lateral derecha, simplificamos cualquier actuación o menús de acceso rápido, parte superior podemos personalizarla mediante iconos para cualquier función o área de trabajo de la aplicación. ¿Y cuál es la práctica en sí de un usuario
de la aplicación de obras y reformas. Os pongo un caso práctico que es lo más común, que es, por ejemplo, hacer un presupuesto de obra y a partir de ahí derivarlo a un documento superior, que puede ser un albarán, un pedido de venta o una factura. Y a partir de ahí también, quieras que no, enlazar con el seguimiento de esa propia obra. Como os comentaba, si yo, por ejemplo, tengo esa práctica y yo sé que en la parte lateral derecha tengo lo que es la gestión, por ejemplo, de clientes, la generación rápida de un presupuesto, pues, por ejemplo, voy a hacer lo que es la generación a partir de una ficha de cliente. Buscaría a través de clientes, por ejemplo, listaría mi histórico completo de clientes, menú personalizable, es decir, podéis, gente, personalizar este menú que tenéis en pantalla, incluso estableciendo, pues por supuesto, columnas según vuestras necesidades. Oye, pues a lo mejor quiero meter aquí el CID de la empresa, el tipo cliente, lo que fuese. Esto se puede adecuar a las necesidades de cada usuario. De hecho, también podemos establecer mediante pestañas cualquier filtro rápido de información. Es decir, si yo quiero segmentar por clientes de Madrid, de Cádiz, de Barcelona, donde sea, podríamos establecer ese filtro, esa pestaña, y que esa pestaña cumpla una condición. Pues, por ejemplo, que sean clientes de la Comunidad de Madrid o que su número telefónico empiece por 91, lo que queráis, ahí no hay límite. Respecto al filtrado y búsqueda de clientes, por la parte superior hay una búsqueda semántica, la cual se establece por los campos o columnas que tenéis en la parte superior. Seleccionáis qué campo o columna queréis buscar, pues por teléfono, por ejemplo, meteréis el teléfono y podéis segmentar la aplicación el teléfono que estéis buscando. Crear un nuevo cliente, parte inferior, crear, y ya está. Comentaros, dado que tengo ya clientes creados, pues voy a hacer un acceso rápido, por ejemplo, a cualquiera de ellos. Fijaros que si yo punteo este cliente en particular, que es Construcciones Coslada, bueno, aparte vamos a ver rápidamente una ficha de cliente, doble clic, pero bueno, es una ficha de cliente completa la cual suma información de datos de facturación, formas de pago, si en todo caso sus cuentas contables, tarifas y promociones, documentos ya creados. Pero bueno, por hacer el ejemplo práctico, fijaros, abro lo que es la ficha de cliente y aquí en pantalla abrimos lo que es este área que no hemos visto antes, que es navegación. ¿Por qué os destaco navegación? Porque si favoritos es un menú estático, es un menú fijo, este que entra en juego ahora mismo, que es navegación, es un menú dinámico. Y lo que permite es que al ser un menú dinámico puede proponernos funciones, tareas o acciones que sean vinculables a la ventana que tengamos abierta. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, dentro de cliente, a un cliente, pues por ejemplo, lo que hace el programa es proponerme crearle un presupuesto, crearle lo que es una factura, un nuevo cobro, seguimiento histórico, es decir, nos crean funciones que en este caso vinculen con la ventana abierta y así, bueno, pues con 2-3 clics podamos hacer un documento o una tarea, una acción con ese cliente o esa ficha en particular. Hagamos lo siguiente, nuevo presupuesto. Lo que hace la aplicación es, me carga un presupuesto en blanco, pero ya asociando lo que es la ficha del cliente, con lo cual, bueno, pues un usuario rápido, con 2 clics, ya tiene lo que es la acción final que pretendía, que es hacer un presupuesto. Fijaros, esto es un presupuesto en creación. Lo que hace la aplicación siempre es desplegarme en la parte superior mediante pestañas toda la información de este presupuesto en particular, que está en creación. Pues, por ejemplo, aquí me abre por defecto siempre líneas, pero tenemos datos generales, información complementaria, si a lo mejor queremos describir cualquier comentario, vincularlo en comercial, un tipo de IVA, aplicar un RPF, lo que fuese, ¿no? El pie del documento, con todo el tema de los IVAs, portes, tema de descuentos aplicados generales, actualización de precios por imputación de costes de X, lo que fuese, mediciones, vencimientos. Es decir, dentro de un documento en creación siempre tenéis en la parte superior diferentes pestañas que complementan la información de ese propio presupuesto y os hace mucho más abierta la gente o más elaborada la realización de ese documento. Para hacer la introducción rápida de servicios, de lo que son artículos, horas, mano de obra, lo que fuese, tenéis 2 opciones. Podéis, en lo que es en descripción, describir manualmente los artículos o servicios a prestar. De hecho, tenemos un gráfico que te simplifica el hecho de, bueno, pues te corrige tipografías, colores, errores tipográficos, lo que fuese. O bien, lo que recomendamos es, que esto es una forma también de introducir artículos o servicios. Otra que es la que recomendamos es, bueno, importemos la base de precios en BC3 o, por ejemplo, importemos desde Excel una base de precios, de cara a que simplifiquemos la búsqueda de los artículos y, ya te digo, con el ratón podamos trabajar. Por supuesto que también se podría crear uno a uno los elementos en la aplicación, en este caso aquí en elementos, pero bueno, la forma más rápida siempre es importar en Excel, que es lo más común y que seguro que todos nuestros clientes tendrán una base de datos en Excel. La forma de listar esa base de artículos, pues a través de código elemento. Si yo punteo aquí, simplemente con que yo accedo a la lupa, accedo a un histórico completo de elementos, donde podéis ver que lo que hace el programa es segmentarlo por tipo de artículo.
EBP tiene establecido lo que son diferentes tipos de artículo por bueno, pues la finalidad que tiene y por en sí el uso que se puede dar en la aplicación. Como puede ser, por ejemplo, lo que son materiales básicos, son elementos unitarios, pues puede ser un ladrillo, por ejemplo, la mano de obra, que bueno, pues servicios a prestar a clientes, la cual nos estoca, por ejemplo, materiales diversos, pues oye, a lo mejor artículos que no combinan, no sabemos cómo establecerlo, bueno, podría ser un material diverso, maquinaria, textos para contratos, lo que queramos. Y luego tenemos un artículo tipificado que es la partida, que la partida es aquel escandallo o, bueno, pues, o lo que, kit de elementos, el cual se componen ya sea de materiales, de mano de obra, de maquinaria, es decir, es un compuesto de materiales. Entonces, este en particular lo que hace es, por ejemplo, establecer, como veis aquí en pantalla, el listado de todos los artículos que tengo partida, que ya sabéis que en la parte superior se puede segmentar y filtrar y buscar por una condición que queráis buscar, la descripción, el código, lo que sea. Por verlo rápidamente, por vincular a lo mejor dos partidas rápidas, fijaros, vinculo dos partidas, selecciono y lo que hace la aplicación es directamente me vincula en pantalla lo que son esta partida, la cual fijaros que se compone esta en particular de una subpartida, que puede ser unidad dual. Pues decirlo, la primera línea siempre es la que establece el encabezado de la partida en sí. Es decir, bueno, pues veréis que siempre también se representa por una horquilla o lo que es un paréntesis, y el cual aglutina, un corchete va a sumar todos los elementos o mano de obra o maquinaria que se desarrollan en esa partida. También una cosa particular del sector de lo que es las reformas o instalaciones es, por ejemplo, la introducción dentro de un presupuesto de los capítulos o subcapítulos. Es decir, cuando hablamos de obras, por ejemplo, o de reformas, como son presupuestos extensos, son documentos de venta extensos, lo que hace la gente del sector es, pues los van dividiendo y los dividen por capítulos. Es decir, yo puedo llegar por línea, marco la línea y a través de estos libritos que tenéis aquí arriba estamos segmentando ese presupuesto. Si yo marco aquí, lo que hace el programa es abrirme un capítulo y puedo poner, por ejemplo, lo que es el texto que queráis. Puedo describir en sí lo que va a aglutinar a ese capítulo. ¿Vale? Por ejemplo, como test 1, pero a partir de ahí no queda lo que es el capítulo simplemente, sino que podríamos desglosar incluso por más subnumeración. Yo tengo lo que es capítulo 1, pero según avanzo por estos libros, voy subiendo, en este caso, subcapítulos. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero introducir un subcapítulo para subdividir el capítulo 1, pues puedo poner el segundo nivel y sería el punto 1.1. Y aquí describiría, pues, por ejemplo, no sé, la descripción de este punto, de capítulo. Fer, Sí. ¿podríamos pedirte un caso real, por ejemplo, un caso imaginario, obviamente, pero por ejemplo, de un instalador, un caso práctico? Bueno, esta partida como tal, como integra materiales reales, es decir, esto que tenéis en pantalla es una partida que está en BC3, que bueno, pues sí es verdad que versión demostrativa, pero que utilizan la gente del sector. Yo creo que esta en particular es el sector del aire acondicionado. ¿Vale? Entonces, bueno, pongamos a lo mejor que es una instalación tipo. ¿Vale? Entonces, si queréis, podemos ver que he introducido en un primer capítulo un par de partidas y si quisierais, bueno, pues vamos a sumarle un segundo capítulo con una partida más para ver cómo meteríamos un nuevo artículo o servicio para este presupuesto. Imaginaros, por ejemplo, si yo ahora sumo un nuevo capítulo, sería el capítulo 2 y aquí, bueno, pues vamos a sumarle, por ejemplo, otra partida nueva, la cual se diferencia del primer capítulo para ir segmentando o parcializando ese presupuesto. Bueno, voy a coger, por ejemplo, otra diferente, otras dos partidas más, selecciono. Y esto, a fin de cuentas, que tenéis aquí, aunque sea un documento muy extenso, es lo más común en el sector de la construcción. Por ejemplo, aquí teníamos una primera partida que la podéis ver en este corchete, bueno, bastante extenso, que es un cerramiento exterior practicable. Y comentaros que lo que hace el programa es abrirnos a la corrección, a la modificación dentro de ese presupuesto de lo que es este documento. Es decir, tengo lo que es mi partida, como veis aquí, y yo puedo corregir, pues no sé, a lo mejor, imaginaros 25 metros cuadrados. Puedo corregir descripciones, puedo corregir lo que son cantidades, importes. Es decir, aunque yo tenga un artículo ya creado previamente en el programa, son abiertos, no son documentos o no son artículos que queden bloqueados dentro del documento en creación, con lo cual nos da la opción de poder interactuar con la aplicación de una forma flexible, abierta. Esto que tenemos aquí puede ser un presupuesto muy extenso, pero puede ser un presupuesto y lo más común en el sector de las reformas. Mira, lo guardamos. Fijaros que en la parte inferior nos da lo que es un resumen del importe que tiene tanto IVA sin IVA o con IVA
Y bueno, pues lo más común ahora es, la gente guarda ese documento, es enviarlo por email al cliente para que la gente pueda revisar el comercial y a partir de ahí, perdón, aceptamos aquí. A partir de lo que es el documento en creación, podemos imprimir el documento, enviarlo adjunto por email, lo podemos previsualizar en diferentes formatos, todos ellos editables. Lo que he hecho el programa es abrirme la impresión de documentos, que podéis ver que hay diferentes formatos de impresión. Vamos a coger, por ejemplo, uno sencillo, un detalle con imagen, por ejemplo. Lo podemos previsualizar, podemos corregir los formatos de la aplicación, ya sea un informe, un listado, un reporte. Lo que hace la aplicación es adecuarse a la imagen del usuario y podemos ir jugando un poco con las necesidades a nivel de estéticas de cualquier. ¿Vale? Esto, ya os decía, es extrapolable a cualquier tipo de documento en el programa. Es decir, hemos hecho un presupuesto, pero lo mismo es hacer una factura, un albarán. Es la misma dinámica, es algo muy sencillo y que se puede reproducir en cualquier documento en creación. Siguiendo este ejemplo, imaginaros, yo le he enviado por email, que aquí podéis ver la opción directa de enviar ese presupuesto al cliente final. Se puede enviar al cliente final directamente o incluso también, ¿por qué no?, exportar ese informe o ese reporte en otro tipo de extensiones. Pues, por ejemplo, en PDF, Word, en Excel, lo que queramos. Si a lo mejor incluso hablamos de un informe o un reporte. Ese cliente recibe la propuesta, habla con nosotros pasados los días y a lo mejor pues quiere emprender esa propia obra. La forma de poder situar a nuestro usuario o poder buscar documentos es muy práctica en la aplicación, porque documentos que haremos muchos a cabo del día y simplificar la búsqueda, ¿cómo lo realizamos? Pues muy sencillo, recordar siempre favoritos. Favoritos es el faro el cual siempre nos guía en cuanto, oye, ¿dónde puedo buscar, filtrar la información? Y si yo, por ejemplo, punteo en documentos de venta, podré ver todos mis documentos de venta emitidos rápidamente, que luego puedo segmentar por periodo, por cliente, como queramos, incluso por tipo de documento. Si yo, por ejemplo, punteo en presupuesto, vería fecha de hoy este presupuesto en creación. ¿Qué puedo hacer? Doble clic y abro el documento y lo puedo corregir. O como decíamos, si sigo la lógica de, oye, yo sé en este caso qué documento es y me lo quieren confirmar, simplemente es puntearlo y veréis que en navegación, que es un menú dinámico, recuerdo, nos da una serie de funciones, de opciones nuevas con las que antes no contábamos. Entonces, por ejemplo, ya ahora tengo la opción de poder enviar ese documento que tengo seleccionado, transferirlo a un documento superior, abrir la ficha de cliente, montones de opciones. Bueno, si yo pulso en transferir, lo que hace el programa es proponerme el salto de este documento a uno superior, que lo acotamos en periodo de venta, albarán, factura, e incluso podemos saltar, si queremos, directamente de presupuesto a factura. No es obligatorio una secuencia o una trazabilidad directa entre documentos, sino que podemos saltar de uno a otro. E incluso, si queremos también, podemos trabajar con lo que son los pedidos de compra. Es decir, yo tengo lo que es un pedido de venta, el cual me ha hecho un cliente, me ha confirmado lo que es una obra, y para la gente ser previsor, podría, si quiero desde la aplicación, hacer un pedido de compra a mi proveedor para que no me quede sin mercancía, lógicamente no me quede sin material y pueda emprender la obra. Por lo cual la aplicación también nos permitiría, por supuesto, partir de un documento de venta para hacer o solicitar un pedido de compra a nuestro proveedor y empezar con material el propio desarrollo de la propia obra. Por verlo muy simple el ejemplo, por ejemplo, si salto a factura, acepto, la opción es directamente aquí. Me abro lo que es el documento, me carga en pantalla el documento. A ver, un segundito. Ahora. ¿Me carga en pantalla lo que es el documento? Sí. Aquí está, vale. Me carga en pantalla lo que es el documento factura, el cual parte del documento origen, que es ese presupuesto, me pone la reseña del documento que le precede, pero igualmente es un documento abierto. Es un documento el cual puede, lógicamente, se puede modificar, se puede corregir. Es decir, tengo la opción de poder interactuar con el documento final. El anterior queda bloqueado para que la gente no haya un desfase entre lo que es el documento final, destino, y el documento origen, y a partir de aquí podríamos modificar, como decía, cantidades, importes, lo que fuese. Sí es verdad que este documento que tenemos aquí, que es el documento factura, es un documento muy importante en el sector de la construcción. ¿Por qué motivo? Porque este gremio en particular lo que suele trabajar son con certificaciones, con lo que son avances, no sé, a lo mejor os sonará el concepto, pero bueno, lo que es facturación origen, certificación, es muy común en el sector de la construcción, y lo que hace es, según se avanza en una obra o se avanza en consumos o trabajos realizados, se avanza también en la facturación de la propia obra. Entonces la aplicación de EBP lo que hace es permitir esa certificación. El avance, veis aquí en pantalla, lo que hacemos es desarrollamos mediante columnas
lo que son, por ejemplo, los porcentajes de avance. Por defecto, siempre que trabajamos con una factura, nos abre el programa al 100%, porque se estima que se certifica y se factura todo. Pero aquí es donde podemos introducir esa realidad, donde podemos establecer, no, es que para esta partida o esta obra se ha certificado el 50%, o se ha avanzado también, ¿por qué no?, en cantidades. No tiene por qué ser todo en porcentajes, sino a lo mejor hay empresas que lo que hacen es certificar por avance o metro lineal. Si a lo mejor tengo previsto avanzar 25 metros lineales, pues a lo mejor no ha sido, por ejemplo, 10 metros lineales. Lo que hace la aplicación es convertir eso mismo en porcentajes e incluso también te lo va a convertir en importe monetario. Es decir, tenemos, por así decirlo, tres ejes, tres formas de certificar. Se puede certificar por porcentaje de avance en obra, por cantidad de avance en obra o bien por lo que es un importe monetario. Y a lo mejor de esta partida o línea, pues el usuario, el cliente me ha dado a lo mejor 2.500 euros o 250 euros. Vamos a poner 2.500. ¿Qué hace el programa? Me reconvierte esto en cantidades, igualmente en porcentajes. Esa es la finalidad en sí de una factura en el sector de la construcción y más o menos también la certificación, es decir, dar una realidad del avance realizado en obra. Esto que os muestro así rápidamente si es verdad que es mucha documentación para un mismo proyecto. Puede haber pues muchas facturas, tanto de venta, de compra, puede haber mucha documentación que se cruza y ahí, quieras que no, enlazo con la idea del proyecto. Porque por supuesto que yo puedo partir de un documento y trabajar siempre con él, pero qué mejor que siempre tener una carpeta, un dossier, el cual estructure la información y simplifique todo lo que estoy viendo en mi obra. Entonces, fijaros, aquí enlazo con la información que antes hablamos, que eran los proyectos, y de aquí cumple realmente la mayor importancia que tiene el programa de obras, que es gestionar obras y gestionar lo que es toda la documentación de una obra en particular y su propia rentabilidad, su análisis, ver cuál de ellas es. Entonces, por daros un ejemplo muy práctico, fijaros, yo tengo lo que es, bueno, incluso vamos a hacer una cosa, voy a ver un proyecto nuevo, voy a vincularle los documentos que he creado anteriormente y a partir de ahí, para que veáis lo sencillo que es y cómo se puede vincular. Siempre que abrimos lo que es un proyecto, vamos a ver lo que es el proyecto en creación, lo que sí querría ver es, a ver, el cliente que hemos abierto, que era Construcciones Coslada. Vale, perfecto. Vinculo lo que es mi cliente y en hacer directamente en este proyecto ya vinculo lo que es el propio cliente y a partir de aquí, como veis en pantalla, puedo desarrollar mediante lo que son las diferentes pestañas toda aquella documentación que está relacionada con esta propia obra en particular. Fijaros que aquí la gente está en blanco, no tengo ninguna documentación, es decir, lo que hacemos es partimos de ya la documentación creada o la puedo crear desde dentro del proyecto. ¿Vale? Yo tengo una opción rápida, fijaros, si yo accedo a ventas, podré ver en ventas los documentos que se han vinculado. Aquí no hay ninguno, pues podemos hacer lo siguiente, asociamos un documento ya creado, aquí. Fijaros, voy a asociar, por ejemplo, lo que es el presupuesto. Ya tengo directamente ese presupuesto vinculado y también aprovecho y asocio también la factura que creé posteriormente para tener toda la documentación. Fijaros que en pantalla tengo lo que es, dentro de este proyecto, en ventas en particular, ya tengo todos los documentos que he creado hace nada, unos minutos. Tengo tanto lo que es el presupuesto como la factura. Tenéis la opción de verlo todo de forma, el histórico total o de forma selectiva. Es decir, si yo presiono presupuestos, podré ver todos los presupuestos para este proyecto vinculados, como también las facturas. Y a partir de aquí, una vez ya creado el proyecto, todo aquel documento que yo quiera vincular a este proyecto directamente, lo puedo crear desde dentro del propio proyecto. Si yo llego, por ejemplo, aquí, crear, directamente defino qué nuevo documento quiero crear y vincular a este proyecto, por ejemplo, presupuesto. Ya el programa lo que hace es preguntarme, a ver si lo puedes ver, sí, aquí. Si quiero recuperar la información de este proyecto, digo que sí, y ya directamente el programa lo que hace es, me vincula, lógicamente, la ficha del cliente y el código del proyecto. Lo que es cualquier, o vincularse cualquier documento, partida, lo que fuese, lógicamente se asociaría dentro de este documento que ya quedaría implícito dentro de ese propio proyecto. Básicamente lo que intento es la gestión documental del proyecto, bastante completa. A ver, un segundito. Ahora.
y que lo que cumple la aplicación es, bueno, en este caso, aglutinar toda esa documentación, ¿vale? Como veis aquí en pantalla. Fijaros, por daros un paseo rápido por lo que es la gestión de proyectos. En la parte superior veréis que el proyecto lo que hace es sumar lo que son pestañas. Cada de ellas es una función, cumple lo que es un objetivo, que es, por ejemplo, en resumen, nos resume la información global de ese proyecto y a nivel, por ejemplo, de costes o consumos. Es decir, por ejemplo, aquí en ventas podré sumar dentro de lo que es ventas la información simplificada o resumida de todo lo que yo he vinculado a este proyecto a nivel de coste de materiales, de mano de obra, a nivel de incluso de documentos, pues tantos materiales presupuestamos para este proyecto, tanto de mano de obra, tanto en materiales de factura, mano de obra. Es decir, que intenta sintetizar un poquito la información y simplificarlo para que rápidamente veamos resumida la información de este proyecto a nivel de, por ejemplo, de lo que son ventas. Igualmente lo podríamos ver ese cruce respecto a compras. Bueno, no hay ningún documento de compra, pero si yo, por ejemplo, en compras proveedores, que lo podéis ver aquí, sumase algún documento de compra, un albarán, una factura, ya aparecería integrado aquí. La idea es que simplemente un usuario con un proyecto pueda ver rápidamente la renta de factura, ya sea por los consumos realizados o por los documentos emitidos, y que bueno, el programa integre toda esa documentación. ¿Qué más podéis encontrar? Lógicamente, ventas, como os decía, la gestión de proveedores o documentos de compra, facturas de proveedores, pedidos, albaranes, vinculados a este proyecto, como siempre decimos. También la gestión de subcontratas, es decir, es muy común en el sector de la construcción que, bueno, pues hay, por ejemplo, empresas que son especialistas en fontanería, pero no a lo mejor en aire acondicionado o en forjados X. Entonces, podríamos subcontratar el servicio de un tercero y que esta factura, que es por prestación de servicios, pudiésemos sumarla también dentro de este proyecto. Por así decirlo, gestión de compras y proveedores es la gestión de compras y suministros, es decirlo, de materiales, y la compra de subcontratas y a lo mejor aquel pago a terceros que hacemos por la contratación o subcontratación de servicios, ¿vale? En la gestión de stock, es decir, podríamos ver aquí todos los movimientos que se han originado en este proyecto, ya sean pues entradas, salidas de almacén, intercambios, inventarios, todo lo que se ha ido originando, y bueno, pues lo que es la gestión de aquellos cobros y pagos vinculados a este proyecto. Todo lo que queda pendiente de saldar, todo lo que se ha saldado, aquí estaría estructurado y se podría ver, lógicamente, todos los movimientos que se han ido. Penúltimo punto. Os resumo muy rápidamente qué es esto, es muy importante, lo que es la gestión de obras detalladas y simplificadas. Como decíamos al principio, es, por así decirlo, para el programa de obras y para el sector, es como una especie como de parte de trabajo o un documento de referencia sobre el cual basarnos y ver la rentabilidad, el avance y el consumo real de esa propia parte de trabajo o esa propia documento de referencia. Hay dos tipos, el simplificado y el detallado. Vemos muy rápidamente uno, como sería simplificado. Si punteamos en su pestaña, creamos un nuevo seguimiento de obra simplificado. Lo que hacemos es vincularle, vinculamos, por ejemplo, siempre un documento de referencia, que puede ser, imaginaros, el presupuesto o la factura de la cual hemos partido. Es decir, si yo quiero la evolución de un documento para saber dónde están mis desviaciones, mis evoluciones en positivo y en negativo de cada obra, pues tengo que partir de un documento. Cogería, por ejemplo, pues la factura que hemos creado hace unos instantes. Buscaría qué factura, sumaría esta factura y lo que hace el programa es, me vincula a este seguimiento de obra este documento. Fijaros que en las diferentes pestañas no tengo nada, materiales en blanco, mano de obra en blanco, pero en resumen lo que hace el programa es, resume lo que son los costes previstos de este documento de referencia y a partir de aquí yo poder establecer linealmente, ya sea por mano de obra, maquinaria, consumos simplemente, lo que se ha ido originando de ese propio parte de trabajo o seguimiento de obra. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo previsto consumir en materiales 6.241, por supuesto que si yo llevo aquí materiales y diversos, si yo inserto o creo la introducción de una compra de proveedores, le estoy dando lo que es la realidad del consumo que he tenido para ese parte de trabajo o seguimiento de obra. Podría introducir aquí el documento en cuestión que nos ha dado nuestro proveedor, imaginaros, con la descripción, artículos, servicios que nos ha facturado, la cantidad, pues por ejemplo, poner 10 unidades, el coste unitario son 100 euros. Si yo ahora, por ejemplo, actualizo y voy a resumen, fijaros que ya en lo que es en coste real, ya tengo lo que es el avance o tengo lo que es ese importe
de 1.000 euros, es decir, de los 6.241 euros ya tengo gastados 1.000 euros en compra de materiales y sé que el resto puramente es beneficio. La idea es que según vaya avanzando estos consumos vayamos introduciendo eso mismo. Os pongo un caso muy práctico. Igualmente, si yo voy a mano de obra, tengo a lo mejor prevista gastar o consumir 59 horas. Si yo introdujese, por ejemplo, partes de trabajo de mis trabajadores, pues simplemente es código trabajador, meto el trabajador en cuestión, defino cuántas horas ha trabajado, pues a lo mejor estuvo 12 horas, imaginaros, con tal servicio prestado. Tengo la gente, cuando yo de alta a un trabajador, que es el coste hora. El coste hora. Se puede establecer y estipular para que luego veamos también los costes. Fer, se va la voz, perdona. Se te va la voz. ¿Me escucháis? No sé, decirme si me escucháis mal, me pongo casco, pero ¿qué me escucháis ahora? ¿Me escucháis se bien? entrecorta un poquito nada más. Vale, se escucha bien, pero se entrecorta un poco, ¿no? Vale. Os comentaba que, por ejemplo, veis en resumen, ya tenemos lo que es la introducción, esas 12 horas, y lo que hace el programa es darnos el resto, puesto que el resto de horas, si no han sido computadas o no han sido facturadas, es beneficio para la empresa. Entonces, simplemente por resumir, el seguimiento de horas simplificado lo que hace es, te resume lo que es el avance de una obra en particular para ver las desviaciones, la rentabilidad y la desviación, lógicamente, de un presupuesto origen o un documento origen, que podría ser en nuestro caso esta factura. ¿Por qué simplificado? Pues lógicamente porque es un documento, ya te digo, no te detalla en pantalla todos los artículos o servicios que estás trabajando, sino te hace de forma somera o muy resumida los costes previstos a consumir por material, mano de obra y el resto. Claro, esto mismo si lo queremos ver mucho más al detalle, ahí se abre la opción de trabajar con seguimientos de hora detallados, que es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero ya tengo un documento del cual voy a partir y estrictamente voy a trabajar línea por línea de ese documento origen. Por verlo rápidamente, creamos un nuevo documento. Fijaros, voy a el mismo documento que hemos creado anteriormente, digo que sí, a ver. Voy a coger como referencia el documento con el que trabajaba antes, con la factura, la misma factura. Doble clic. Vale, y al vincularlo como tal, veis en pantalla, que ya tengo en pantalla el documento origen, con el que yo trabajé inicialmente, la gente en la factura o en el presupuesto, y aquí se abren como dos ejes, es decir, tenemos en la parte superior, bueno, pues, desplegado todas las columnas de esta factura, y tenéis lo que es la cantidad prevista a consumir, y luego tenéis la cantidad real consumida. Es decir, yo puedo... Se fue el sonido. ¿Perdón? Se fue el sonido. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Os comentaba, en este caso tenéis lo que es directamente en la parte superior esa especie como de dos ejes establecidos que son la cantidad prevista a consumir y la cantidad real consumida. Es decir, si yo imputase en pantalla, lo que es en esta casilla las horas, aquí son 20 metros cuadrados, voy a ponerlo 40. Fijaros que ya, bueno, pues me establece que en rojo porque está por encima de los consumos previstos, y me da lo que es la desviación, el coste final, me da lo que es el coste previsto y el coste real realizado. Entonces, bueno, esto nos ayuda un poco para ver un poco la desviación directa en cuanto a lo que es un documento, pero de una forma mucho más detallada. En la parte inferior tenéis lo que es el precio de compra previsto y el precio de compra realizado, es el real, el cual va a partir siempre de la introducción que yo realice línea por línea en estos dos campos. Esto básicamente es lo que es el resumen de lo que es bueno, una gestión de proyectos muy resumido, porque no quería tampoco daros un webinar muy técnico, pero sí es verdad lo que más del sector, es decir, un programa al cual genera documentos de venta, presupuestos, facturas, ventas, compras, de una forma detallada, introduciendo lo que son capítulos, introducir lo que son partidas de materiales, y que esto sea recogido por un gestor de lo que son de proyectos, el cual luego me pueda informar de la rentabilidad, de las desviaciones, de lo que es un proyecto en particular. Últimos dos cuestiones que matizo muy rápidamente de lo que es el programa de más, porque posiblemente vuestro cliente os lo va a demandar. En particular es el tema de, y vuelvo aquí a elementos, la importación de bases de datos en BC3. Como os decía, esto es una cuestión que toda la gente del gremio suele utilizar, son una base de datos normalizada con una estructura la cual permite importar partidas de materiales con una complejidad bastante elevada y que tiene una extensión que es .bc3. Como os comentaba, tenemos siempre en la aplicación lo que es una biblioteca interna, la cual integra todos los elementos que yo he importado a mi aplicación, pero complementariamente a esto tengo la opción de poder sumarle bases de precios en BC3, que pueden ser estas mismas. Yo pongo un ejemplo para que la podáis ver. Y claro, estas bases de precios
pues pueden ser muy extensas. Puedes a lo mejor tener, sin ningún tipo de problema, 100.000, 200.000 elementos. Importarte 100.000 elementos para cada en tu programa. Sí que lo que harás es buscar sobre ellos, lógicamente, de forma selectiva, y podrás importar en tu programa la partida, el material que tú quieras, con el que quieras trabajar, para aligerar también la carga de datos en la aplicación. Entonces, bueno, si yo, por ejemplo, fijaros, si abro cualquier partida que tenga aquí en esta base de datos en BC3, podré ver rápidamente en sí el resumen de esta partida con su descripción comercial y en el detalle todos los elementos y subpartidas que lo componen. Aquí lo podéis ver. Esto, lo que hace la aplicación de BP es, todo esto lo integra en la base de elementos y tendríamos un elemento nuevo, una partida, en este caso, que fuese hormigón, zanja, pozo, cimentación. ¿Vale? Y última cuestión en particular, porque también esto es muy común, es una obviedad, pero toda la gente del gremio conoce la aplicación de Presto. Seguro que a lo mejor os ha sonado Presto, Arquímedes, Rego. Bueno, todo este tipo de programas también trabajan con base de precios en BC3 y hay una particularidad, y es que también emiten presupuestos en BC3. Es un presupuesto, en vez de hacerlo en, no sé, en una extensión específica, utilizan esa extensión para hacer lo que son presupuestos. Y como os decía, es muy común que la gente del gremio trabaje con presupuestos en esa extensión. Y bueno, pues por la finalidad, y muy importante para el usuario de obras, es poder importar ese presupuesto en nuestra aplicación. Entonces, bueno, lo que daríamos cabida es, podemos importar tanto bases de precios en BC3, como también puedo importarme lo que es presupuestos con ese tipo de extensión, que para que lo veáis rápidamente, si yo, por ejemplo, accedo a documentos de venta, listo todos mis documentos, y, por ejemplo, si estoy situado dentro de los presupuestos, tendríamos la opción, si queremos, de importar presupuestos en BC3, por ejemplo, que es lo más común, como también se abre otra alternativa, que es, a través de herramientas, importar presupuestos en Excel. Si tuviésemos un presupuesto en Excel, pues hombre, podríamos hacer esa importación. Lo que hace el programa es, partimos del presupuesto tipo, y lo que hace es desplegarme mediante lo que son columnas, las columnas que el programa integra, pues, código de artículo, cantidad, precio unitario, X, y lo que tenemos que hacer simplemente es vincular esas columnas con las columnas que el propio documento ha integrado en su creación. Pero bueno, estos son yo creo que los puntos más importantes o claves de la aplicación de obras y reformas. Por supuesto que se puede hacer una demo mucho más técnica, pero yo creo que para una primera iniciación muy bien, y yo creo que algún punto nos puede quedar. Pero bueno, yo creo que con esto, si os hace falta más información, una demo más elaborada, más técnica, sin problema alguno me comentáis, os hago la demo personalizada. Igualmente, cuando tengáis lo que es una oportunidad de venta que venga de ese sector o gremio, por supuesto que yo lo acotaría siempre lo que es empresas de construcción, reformas, por supuesto, y os hago un pequeño matiz. Esta aplicación tiene lo que es la gestión de mantenimiento SAT. ¿Esto qué quiere decir? La gestión de, imaginaros, contratos de mantenimiento para cumplir servicios técnicos de mantenimiento, reparaciones. Por supuesto que lo puede cumplir y lo puede llevar la aplicación. Pero os abro un poco la horquilla porque tenemos la aplicación de gestión comercial, y os abro rápidamente para que lo veáis así, en pantallazo rápido, la cual integra lo que es un gestor de servicio de postventa, el cual sumaría, como os decía, el tema de los contratos de mantenimiento, facturación periódica, lo que son los eventos, el planning de actuación de nuestros operarios, lo que es el tema de la gestión, lógicamente, de ese contrato. Y si a lo mejor abordáis a clientes del sector, en este caso de la instalación, mantenimientos técnicos, servicios, podemos proponer, ¿por qué no?, complementariamente la solución de gestión comercial y, en particular, con el módulo de SPV, porque yo creo que va a ser más acertado y va a estar más enfocado a este gremio en particular. La aplicación de obras y reformas lo puede llevar esa solución, pero de una forma mucho más vinculada al sector de construcción. Entonces, bueno, si abrimos esa horquilla, si es más generalista, optaría por la aplicación de gestión comercial. Pues nada, únicamente agradecer. A lo mejor alguna cuestión que queráis comentarme antes de cerrar el webinar. Perdona, soy Juan Antonio. Juan Antonio. El tema de los cobros de clientes, sí. ¿Los cobros los gestiona cuando remesas al banco o cuando te envía, o cómo lo gestiona el programa de obras y reformas? Igualmente, tú tienes lo que es la remesa SEPA, la cual puedes generar. Es decir, tú, por ejemplo, si tienes una factura de venta, puedes emitir una factura la cual su forma o medio de pago es remesa SEPA, y lo que hace el programa es compilar toda la remesa SEPA que tú lo vas a establecer por periodo. Oye, pues hazme todo lo que es, hazme la remesa SEPA de tal periodo, de este mes, imagínate.
lo compila todo en un documento, el cual en este caso podemos emitir en formato de XML y lo podrías enviar a tu banco para que se pudiese cobrar. Entonces, se podría hacer tanto con la aplicación de obras como con la aplicación de gestión comercial la generación de remesas SEPA para tanto cobros como pagos por lo que es esta forma medio de pago. Se podría hacer sin ningún tipo de problema. Únicamente, te digo, Juan Antonio, es establecer en la factura de venta que el medio de pago sea remesa SEPA. Y ya el programa, como coge eso como patrón, lo compila todo, lo suma y hace una especie de lote y lo puede remesar y te emite un XML sin problema alguno. Vale. Gracias. Pues lo dicho, agradezco mucho vuestro tiempo. La verdad es que en este caso esto nos ayuda un poquito a conocer un poco más las aplicaciones en particular de obras y reformas. Y bueno, pues cualquier duda que tengáis, cualquier cuestión que queréis plantearme, tenéis mi contacto, lo charlamos y si hace falta una demo personalizada, pues sin lugar a dudas me comentáis y encantado de ayudaros. Gracias. Muy bien, ha sido un placer, chicos. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Gracias, Fernando.